La tasa de desempleo, le hemos contado esta mañana, llegó a un 7,5% en el trimestre de septiembre-noviembre y las personas ocupadas aumentaron 8,1%. Vamos a analizar el mercado laboral en un momento además donde se están produciendo varios cambios desde el punto de vista de los subsidios que se entregan, de los apoyos desde el Estado. Estamos con el ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero. Gracias por el contacto, ministro, muy amable. Buenos días. Hola, muy buenos días, Frecia, muy buenos días, Sebastián, y muy buenos días a todos quienes están en la sintonía. Gracias por acompañarnos. Hoy día, ministro, conocimos parte del IMASEC, actividad económica que creció más de 14%, y la semana pasada habíamos cerrado con un dato de empleo también que muestra algo similar, que hay un proceso de recuperación del mercado laboral bien relevante. ¿Cuál es el momento que estamos desde el inicio de la pandemia hoy día, desde el punto de vista de la recuperación de puestos de trabajo, ministro? Yo creo que se están dando, Sebastián, todos los elementos para ir disminuyendo en forma muy importante los más de 2 millones de empleos que fueron destruidos en la pandemia. Y todos estos elementos se han ido conjugando para que hayamos tenido las buenas cifras de desempleo que cayó, como usted recién lo señalaba, un 7,5, es decir, 0,6 puntos menos, más de 110.000 empleos creados en el último trimestre, lo que demuestra la efectividad de un conjunto de acciones. Por un lado, sin duda, el éxito del programa de vacunación y la caída en el tema de la pandemia. Sin duda, la reactivación económica, la apertura que se ha dado producto de las menores restricciones. Y desde luego también los subsidios del Estado. Estamos muy conformes de haber reorientado el IFE universal hacia un IFE laboral condicionado a un contrato de trabajo. A la fecha, esa opción de ayuda del Estado a las mujeres y a los hombres que encuentran un nuevo trabajo a través del IFE laboral de adicional de 250.000 pesos o 200.000 en el caso de los hombres, sobre el salario, siempre y cuando que haya un contrato de trabajo, ha ido también ayudando muchísimo a disminuir, por un lado, la informalidad, aumentar la cantidad de empleos nuevos y, desde luego, a seguir en esta tarea que no está cumplida. Todavía nos quedan más o menos 400.000 empleos por recuperar para volver a las cifras prepandemia, pero todo señala que el conjunto de acciones, más la decisión que se adoptó por parte del presidente de la República el día antes del Año Nuevo de prolongar el subsidio Protege, que es muy importante para las mujeres, hasta el mes de marzo. Este es el subsidio, recordemos, Frecia, que ayuda justamente a las mujeres que trabajan en empresas de menos de 20 trabajadores que no tienen derechos a la cuna a recibir este subsidio de 200.000 pesos mensuales que el gobierno resolvió proyectarlo hasta el mes de marzo. De manera tal de que es este conjunto de acciones el que está dando resultados positivos en la disminución del desempleo y en el aumento de la actividad económica. Sí, en materia laboral se ven hechos bien concretos, como los que usted menciona, la recuperación de empleos perdidos, sobre todo en la pandemia. Pero hay algunas cifras, ministro, que en el último tiempo, sobre todo en la que conocíamos hoy del IMASEC, por ejemplo, se ven absolutamente superadas por las expectativas, porque también es la comparación que se hace es respecto al 2020, que fue bastante malo, ¿no? Sino solo que a fin de año se empezó a recuperar la economía. Entonces, habitualmente todas las comparaciones que hacemos lo hacemos con un año bien malo. En este sentido, y cuando terminen las ayudas ya estatales que llegan a su fin, no haya tanta circulación por el retiro de los fondos de pensiones, ¿cómo prevé este 2022 que se ha hablado que se puede venir bien difícil respecto a las cifras que van a ir comenzando con el 2022? Bueno, sin duda, Frecia, que eso habrá que irlo analizando también en una variable muy importante que es el comportamiento de la pandemia. Digámoslo de la siguiente forma: si la pandemia se echa a perder y tenemos más contagiados y más dificultades, probablemente eso va a tener un impacto también en el empleo porque aumentan las restricciones de desplazamiento y eso afecta al empleo. Pero si la pandemia logramos tener la raya, como la hemos logrado tener durante los últimos meses, y Chile ha sido muy exitoso, está dentro de los 3 países en el mundo que más vacunas ha colocado, fíjese, a nivel mundial, somos el tercero, y somos también el país dentro de los primeros que más transferencias ha hecho al bolsillo de los chilenos, como fue el IFE de emergencia y ahora el IFE laboral. Son políticas que probablemente va a haber que mantener en el tiempo. Yo creo que el nuevo presidente electo, Gabriel Boric,
va a tener que analizar estos puntos porque si bien hemos avanzado muchísimo, como yo señalaba, en la disminución del desempleo, todavía resta un trabajo y habrá que irlo matizando, aumentándolo o gradualmente disminuyéndolo a la luz de estos elementos. Pero con todo, yo creo que vamos en buen camino. La suma de las políticas públicas más la reactivación del sector privado están ayudando de forma muy importante. Ministro, y es muy relevante no dejar de lado el tema del crecimiento económico como impulso del empleo, ¿no? Pero sí, con estos niveles de crecimiento, con los apoyos que está entregando el Estado a través de los subsidios, como el IFE laboral, por ejemplo, uno podría esperar también que se hubiera recuperado ya la totalidad de los empleos perdidos por la pandemia. ¿Esos empleos se puede recuperar todavía o son puestos de trabajo que sencillamente ya no vuelven, ministro? Yo creo que hay todavía un margen importante para disminuir. Hay sin duda, Sebastián, elementos nuevos, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que definitivamente dejó de ser asalariado, claro, y inició un emprendimiento nuevo, ¿no? Hoy día hay mucha gente que ha hecho emprendimientos, innovaciones, que está con un negocio nuevo, por así decirlo, y le está yendo bien. A esa gente hay que, obviamente, seguirla apoyando. Hay que avanzar mucho también en la búsqueda de empleos asalariados con contrato que disminuyan la formalidad. Por eso que todos los subsidios, y yo espero que el nuevo gobierno así lo mantenga también, están discrecionalmente a favor de las mujeres y de los jóvenes, de manera tal de generar un incentivo mayor al empleo femenino y al de los jóvenes, que fueron los que más sufrieron, por así decirlo, en tiempo de la pandemia. Y un área muy importante es toda el área de la capacitación que entrega el CENSE. Nosotros hemos ido adecuando nuestros programas de capacitación de forma tal de que entreguen habilidades, destrezas, competencias a la luz de lo nuevo que está ocurriendo en el país. Por ejemplo, estamos ahora iniciando un programa de alfabetización digital grande, de manera tal de que especialmente mujeres de más de 50 años puedan entrar en el mundo de la tecnología, de lo digital, como forma de promover empleo, de buscar empleo. En fin, se está haciendo también muchas cosas en el área de la capacitación. Ministro, el Estado tiene que seguir teniendo ese rol, ¿no? Pero ¿usted cree que sería posible en los próximos meses reencontrarnos con esos niveles de empleo prepandemia? ¿O hay aspectos estructurales, digamos? Por eso hacia ahí apuntaba mi pregunta. Porque este tipo de política, por ejemplo, que usted menciona, tiene una mirada más de mediano o largo plazo, pero volver a los niveles prepandemia, ¿usted cree que es factible en los próximos meses? Si la pandemia lo permite, Sebastián, si no se incrementa el número de contagios y si el Estado y el sector salud no se ve obligado a tener que restringir los desplazamientos, yo creo que todavía hay un margen que podemos seguir avanzando. Pero aventurar con un virus que ha demostrado ser veleidoso, que usted ve lo que está pasando en Europa, viene, vuelve, se va, vuelve a actuar. Entonces, afortunadamente, Chile está bien parado para enfrentar la pandemia. Hay que reconocer y valorar el enorme esfuerzo que se ha hecho en el programa de vacunación, en el plan paso a paso, en las políticas públicas que se han desarrollado y, desde luego, en la colaboración de todos los chilenos y del sector privado en esta tarea. Pero usted me pide un pronóstico que, si no tuviéramos la variable pandemia de por medio, si las nuevas autoridades de gobierno siguen poniendo los incentivos en el crecimiento, en la facilidad de que la inversión se dé y mantienen algunos de los subsidios que están implementados, podemos sin duda avanzar más aún de lo que ya se ha avanzado. Y en la pensión garantizada universal, ¿cómo ve el escenario esta tarde, ya que se votaría en la Cámara, ministro, y con ya algunos parlamentarios de oposición que, si bien han cuestionado el financiamiento para esta iniciativa que sea permanente, sí ya han dicho que votarían a favor? Lo veo con optimismo, Frecio. Yo creo que el Parlamento ha entendido que esta es una buena política pública en materia previsional, es un hito en materia de previsión en Chile. Nunca antes se había planteado una pensión garantizada para todos los mayores de 65 años de 185.000 pesos, y es un hecho inédito, que también, digámoslo, ha sido la reforma previsional que a mí me ha tocado ver en los últimos 15 años que mayor consenso ha generado. Todos los gobiernos han intentado, lo intentó Michelle Bachelet, lo intentó el presidente Piñera en su momento, en su primer gobierno,
hubo comisiones previsionales, la Comisión Bravo, la Comisión Marcel, para estudiar qué era lo que había que hacer, y ha habido dificultades para avanzar en los distintos parlamentos, y hoy día yo veo que hay un consenso mucho más amplio, y por consiguiente mi pronóstico es que debiéramos de aprobar esta pensión garantizada universal, y si todo va bien y logramos en el Senado también lo mismo, poder pagar en el mes de marzo estas nuevas pensiones a más de 2 millones de chilenos que la están esperando desde no hace una semana ni un mes, desde hace 15 años. Entonces, esta es una segunda etapa, y digo segunda porque la primera etapa, muy importante, el gobierno la cumplió el 2019, cuando se mejoraron en un 50% todas las pensiones del Pilar Solidario. Recordemos que cuando asumimos el gobierno, la pensión básica solidaria estaba en 104.000 pesos, hoy día está en 167.000, y va a terminar, si se aprueba esto, en 185.000. Y más de 500.000 de jubilados que no reciben la ayuda del Estado al día de hoy, porque estaban en el segmento de gente de ingresos superiores al 60%, y como ahora se amplía la cobertura al 90%, van a también a incorporarse a recibir estas nuevas pensiones. Esto es lo que me tiene a mí optimista, y es lo que yo creo que el Parlamento ha entendido. Ministro, ¿por qué no pasó por la Comisión de Trabajo? Lo conversábamos hace pocos minutos esta mañana con el diputado Tucapel Jiménez, y decía que ellos habían pedido que pasara el proyecto por la Comisión de Trabajo, pero pasó directamente a Hacienda, así que ellos tuvieron que mirar como de lejos las indicaciones que se le podrían haber hecho y revisando la iniciativa. Recordemos, Frecia, que lo que la pensión garantizada universal hace es que reemplaza el pilar solidario con sus dos componentes, que era la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. Ese proyecto de ley lo vio la Comisión de Trabajo y le incorporaron ellos un conjunto muy grande de cambios e indicaciones, y subieron el gasto en más de 1.100 millones de dólares. Entonces, el gobierno se dio cuenta que no era viable aquello y resolvió sustituirlo, reemplazarlo en aquella etapa del trámite legislativo en que está, que era en la Comisión de Hacienda de la Cámara, y por consiguiente siguió su trámite, y nosotros lo que hicimos fue reemplazar el articulado de los cambios que fortalecían y ampliaban el pilar solidario por una pensión garantizada, de manera tal de que obviamente, bueno, muchos de los parlamentarios de trabajo estuvieron en la Comisión de Hacienda, pudieron participar, lo van a poder hacer en el día de hoy en la sala, dando su opinión, porque también hay un sentido de urgencia. Si no apuramos el tranco, no vamos a poder pagar estas pensiones en marzo. Y yo creo que es un propósito, al menos muy mayoritario del Congreso, que este mejoramiento tan relevante e inédito en la historia de la seguridad social del país pueda ser realidad a partir de marzo. Ahora, de todas maneras, lo que ha llamado la atención y uno de los puntos de crítica tiene que ver con el timing del gobierno, ¿no? Presentarlo en este momento, en los últimos meses del gobierno, también fue interpretado como un proceso, digamos, de legislación algo improvisado en ese sentido. Sobre todo si se piensa que esta iniciativa que ustedes valoran de esta forma, estaba también en los programas de gobierno de los dos candidatos y del presidente electo, por cierto. La verdad, Sebastián, que si no hubiéramos hecho nada antes, yo aceptaría esa crítica. Pero a ustedes como periodistas y a la opinión pública le consta que el esfuerzo por llevar adelante una reforma a las pensiones viene de los últimos 15 años. Lo intentó fuertemente la presidenta Bachelet. Recordemos que en el programa de la presidenta Bachelet estaba una AFP estatal que nunca vio la luz. Después, 6 meses antes de terminar su mandato, ella envió una reforma a las pensiones que fue rechazada por parlamentarios de su propio bloque político. El presidente Piñera mandó una reforma previsional integral grande, se acordará usted que subía la cotización un 6% y una serie de otros cambios a la industria de la AFP y todo. Se aprobó en la Cámara de Diputados con un acuerdo con la oposición, pero después no prosperó en el Senado. Entonces, bueno, intentos han habido muchos, pero resultados positivos no han habido. Y hemos llegado a la conclusión, por eso que se plantea esta pensión garantizada, si todos los candidatos a la presidencia, porque esto lo planteó desde luego Gabriel Boric, José Antonio Kast, Yasna Proboste, en fin, lo tenían en su programa, Sebastián Sichel, todos lo tenían en su programa de gobierno. Entonces dijimos, si hay tanto consenso respecto a lo que hay que hacer, hagámoslo ya y no hagamos a los pensionados y futuros jubilados esperar más tiempo. Y por consiguiente, yo creo, mire, déjeme decirle algo, Sebastián. Yo creo que el presidente electo, Gabriel Boric, lo ayuda mucho a asumir su gobierno con esta pensión garantizada aprobada. Porque ya parte primero, con una pensión instalada en la legislación. Segundo,
con 185.000 pesos. Y no lo pone en una situación de tanta demanda como es partir de cero con una pensión que él mismo ha señalado que le gustaría llegar a 225.000 pesos. No es lo mismo partir de cero que partir de 185. Sí, claro. Y el presidente electo Boric después reúne las platas necesarias, porque estas cosas son carísimas, digámoslo con claridad, ¿eh? Estamos hablando de miles de millones de dólares, no es poca cosa, ¿no? Es una enorme cantidad de recursos que hay que destinar justamente a fortalecer esto. Bueno, él puede ir gradualmente avanzando en el tiempo, pero creo yo que parte en un mejor pie. Y además tiene, Gabriel Boric como diputado hoy día tiene una oportunidad histórica también de votar este proyecto de ley. De manera tal de que yo creo que en la sumatoria, Sebastián y Fresia, todos ganamos, pero los que más ganan son sin duda los jubilados que llevan ya demasiados años esperando. Bien, ministro, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros este lunes. Que esté bien, que tenga buena semana, buen año también.